¿Existe vida después de la muerte? Desde la noche de los tiempos, los seres humanos nos hemos hecho una pregunta existencial. ¿Qué hay más allá de la vida? También nos hemos preguntado qué hay más allá de los confines del universo. ¿Existen otros seres inteligentes distintos a los de la Tierra? ¿Qué sucede cuando pasamos al otro lado después de morir? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos que parten de este mundo? ¿Desaparecen o siguen existiendo en otras formas, en otra dimensión? Para poder dar respuesta a esta pregunta, hoy tenemos un invitado especial. Él es Álvaro Parra, también conocido como AJ Parra. Él es periodista espiritual, es escritor, ha investigado la conciencia desde hace varios años y también las experiencias cercanas a la muerte. Ha publicado más de 20 libros de espiritualidad, los últimos tres relacionados a experiencias cercanas a la muerte, y ha publicado muchos autores de espiritualidad en su editorial y también personas que han decidido contar su historia en libros. Álvaro hoy nos va a iluminar con su conocimiento, su experiencia acerca de lo que ocurre después de la muerte. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, David. Es un placer estar aquí en este programa. Gracias. Qué bueno, Álvaro. Quisiera que iniciáramos con una pregunta que suelo hacerlo a todos los invitados y también saber si tú has vivido una experiencia cercana a la muerte. Si es así, ¿cómo era tu vida cómo era tu vida antes de haber vivido esta experiencia? Y si no, ¿qué ha sido lo que has investigado? Pero quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido tu vida antes de, de haber conocido esto. Sí, bueno, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Me tomó mucho tiempo entenderla, me tomó mucho tiempo saber qué era. Y digamos que en el último año, desde hace como 3 o 4 años, sí pensé que era una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, nunca pude saber si morí o no. Yo te voy a contar brevemente. Yo desde pequeño sufrí mucho de asma. También tenía eh, sueños lúcidos, tenía sueños con seres fallecidos y tenía una serie de experiencias que yo no entendía, ¿no? Entonces, hace como en 1991, yo me desperté un día, una noche, en la mitad de la noche, y cuando abrí los ojos, estaba todo completamente oscuro, tan oscuro que yo ni siquiera podía verme las manos. Yo levanté mis manos para verlas y no podía verlas. Y entonces me di cuenta que esto era diferente, no estaba en mi casa. Ya yo había tenido experiencias cuando tuve severos ataques de asma de niño y también luego me detectaron apnea de sueño. Es cuando uno prácticamente deja de respirar y yo tuve varias experiencias donde entraba a este lugar totalmente oscuro. Esa noche yo intuyo que dejé de respirar mientras dormía y aparecí allí. Cuando intenté ver mis manos no veía nada. Y en ese momento se me ocurrió pensar, wow, esto está tan oscuro que podría haber algo o alguien escondido en esa oscuridad y yo ni siquiera me daría cuenta, porque a pesar de que estaba todo oscuro, yo sentía el espacio. Allí estaba, había espacio, mas no estaba todo oscuro. En ese momento apenas yo lo imaginé, igual que un niño cuando éramos niños y teníamos que entrar en una habitación oscura. Si pensábamos que había un monstruo, ahí era cuando lo sentíamos y nos daba mucho miedo. Entonces en ese momento sentí un terror porque sentí la presencia de algo en esa oscuridad.
Y estaba en lo cierto, porque en ese momento escuché una voz que me dijo, tranquilo, todo es uno. Apenas yo escuché eso, claro, yo me sorprendí, pero al decirme todo es uno, yo me relajé sin proponérmelo, yo me relajé y dentro de mí, en el pecho, esa sensación que uno identifica con el miedo, que es como un vacío. Es como una sensación similar a cuando uno va en el carro y pasa por un montículo o algo, o cuando uno brinca, esa expansión que hay en el pecho fue creciendo, 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 y fue creciendo cada vez más grande que mi cuerpo, más grande que la casa, más grande que todo. Y en ese momento aparecí en lo que yo puedo describir como una estrella infinita, irradiando luz hacia todas las direcciones. Yo estaba en el centro, sin embargo, cuando digo yo, era mi conciencia, porque en ese momento yo podía ver para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, hacia todas las direcciones, pero también podía ver hacia el centro. Y en el centro no había nada, no estaba yo, había era luz. Entonces estaba esa sensación de vacío. Cuando yo me encuentro allí, me doy cuenta que esa luz ocupa un vacío. Esa luz, yo no sé, yo creo que todo fue al mismo tiempo. Yo puedo contarlo en forma lineal, pero al mismo tiempo yo podía enfocarme en diferentes cosas y era como si tuviera un zoom, me acercaba, ¿verdad? Entonces, en algún momento yo me enfoqué hacia el centro, vi ese vacío de donde salía toda la luz y pude ver que cada rayo de luz estaba rodeado por un pequeño espacio vacío que lo separaba del siguiente rayo de luz. Ese pequeño espacio vacío, al no tener luz, era oscuro. Entonces, yo me sentía que yo estaba, primero que yo era esa luz. Segundo, sentía que esa luz estaba ocupando ese espacio, entonces yo me sentía lleno y vacío al mismo tiempo. Yo no tuve ningún tipo de pensamiento porque aquello era tan intenso, yo simplemente estaba existiendo, yo era eso, pero no me detuve a pensar, wow, ¿qué está pasando? No, no hubo ese tipo de reflexión porque era como cuando a ti te meten, imagínate, debajo de una caída, de una catarata, eh, algo muy estruendoso, tú no tienes tiempo de pensar, o cuando vas a lo mejor en estás cayendo de una altura, tú en ese momento estás concentrado en vivir la experiencia. O cuando te echan un balde de agua fría o saltas a una piscina y está muy fría, en ese momento tú no piensas, simplemente se te bloquean todos los pensamientos. Yo escuchaba como un rugido, un tronar muy fuerte. Era demasiado absorbente. Y a la vez también me enfoqué en los rayos de luz, hacia dónde iban. Y cada vez era como en el horizonte. Cuando llegaba lo que yo creía que era el final, ahí seguía. Era como cuando uno va caminando hacia el horizonte y cuando llegas a lo que tú creías que era el horizonte, ahí sigue y el horizonte como que sigue, ¿no? Entonces, no, yo podía ver todos esos detalles a la vez y yo sentía que yo estaba solo allí. O sea, no sentí como otra presencia. Yo sentí que yo era todo, que yo era el uno y que todo era uno. Y era una experiencia tan fuerte, como te digo, no podía pensar y era una sensación que hasta hoy en día
al tratar de recordarla, la vuelvo a sentir. Entonces, yo no sé cuánto tiempo pasé allí porque imposible saber, como que no había tiempo. Pero una vez que, tampoco recuerdo cómo regresé, simplemente mi próximo recuerdo es, estoy en la cama, me doy cuenta y el, la memoria es tan fresca que me siento allá y acá a la vez. Entonces me agarré la cabeza y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? No entiendo. Y podía sentir todavía que estaba allá. Sentía que de mi pecho, del centro de mi pecho, ese lugar donde se producen los suspiros, tú sabes, cuando uno, ese lugar en el pecho donde se produce el miedo, donde se produce la felicidad, ese que se enciende, lo llaman el chakra del corazón, pues. Allí eso estaba emanando hacia todas las direcciones, esa energía invisible que me hacía sentir todavía que yo era uno con el todo. Entonces yo me paro de la cama alarmado. Bueno, lo primero que hice fue tomar un largo aliento, como que me había quedado sin aliento, respiré profundamente y ahí fue cuando me agarré la cabeza. Se me olvidó decirte esa parte que realmente era como si me faltara aliento y lo primero que hice fue tomar como si me hubieran sacado de la piscina. Cuando tú te sacan de la piscina, lo primero que haces es respirar, ¿verdad? Entonces allí me vino el recuerdo, me agarré la cabeza, me paré y cuando me paré seguía sintiendo que yo era uno con el todo. Entonces, por instinto, no sé por qué, yo puse la mano contra, contra la LED más cercana, busqué la pared más cercana y puse la mano. Cuando puse la mano y presioné, yo sentí que yo era la mano presionando, pero yo también era la mano presionando yo también era la pared presionando contra mi mano. Yo sentí como doble conciencia. Yo era este cuerpo, pero también era todo. Y allí realmente yo había buscado a Dios, había hecho una búsqueda espiritual muy grande, había entrado en esa época yo era francmasón, había estado estudiado las escuelas herméticas, metafísica, hinduismo, budismo, pero yo nunca había oído hablar de nada similar. Entonces, cuando yo toco eso y me siento que yo soy la pared y yo soy yo, realmente lo que entré fue como un estado de confusión, no entendía, no podía ponerlo en palabras. Lo que yo recordaba tampoco era como una imagen muy fuerte que no la puedes poner en palabras en primer lugar porque no sabes lo que es. Es como que te cierran los ojos y te meten debajo de una ducha de agua fría. ¿Qué está pasando? No, uno no sabe, ¿no? Entonces, cuando me paro y hago todo eso, yo terminé como confundido, ¿no? Y sabía que era una experiencia mística de algún modo, pero no sabía cómo catalogarla. Entonces, durante esa noche, bueno, yo me quedé despierto hasta el amanecer, salí a ver el amanecer, me sentía uno con todo, pero eso fue gradualmente ya a la hora, a las 2 horas, eso fue perdiendo fuerza, y ya al día y medio más o menos, a los 2 días ya no, no sentía eso, pero sí podía recordar vívidamente lo que había vivido. Entonces yo ese día, esos 2 días, le pedía a Dios, el universo. Ya yo había estudiado las religiones y yo sabía que Dios, que lo que llamamos Dios, va más allá. Es decir, hay un solo Dios para todas las religiones, nosotros lo llamamos Dios. Yo fui criado en el catolicismo, pero eh, los hindúes lo llaman Brahman, los taoístas lo llaman el Tao. Entonces, yo me estaba dirigiendo a eso, yo lo llamaba
la conciencia universal, o eso, el Dios superior, el ser superior. Yo le hablaba porque yo siempre había querido tener una experiencia con Dios, esperando una respuesta. Mira, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estoy confundido, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. La segunda noche, yo decidí empezar a escribir lo que había experimentado. Y en ese momento sentí una presencia detrás de mí, como que había alguien, volteo y no había nadie, pero ahí estaba. Al poner la cabeza hacia adelante, ahí estaba, ahí había una presencia. Y esa presencia la sentí como un anciano, un anciano, pero era tan anciano y tan anciano, y era como si fuera mi tatarabuelo, pero era tan anciano que me puse a llorar de, wow, qué viejito está, ¿no? Y se me salían las lágrimas. Y en ese momento yo sentí que era, no sé por qué, mi intuición como que era el primer ser humano creado, no sé si Adán o algo, pero era tan antiguo como era como el primer ser humano, no entendí muy bien. Luego supe que en la Biblia hablan del anciano de los días, si tal vez haya sido él. Pero en ese momento, sin yo preguntarle ni nada, me llegó un poema. Escuché dentro de mí un poema que me dio la explicación, no solamente de lo que yo había vivido, sino de la creación del universo, del secreto detrás de todas las religiones. O sea, se me reveló el conocimiento universal. Y el poema es muy breve, yo lo voy a repetir. Decía, en el principio era el uno, lo que yo experimenté, ¿no? En el principio era el uno, pero el uno estaba solo y quería jugar. Entonces el uno se dividió en dos y le dio al número dos amnesia. Y así comenzó el juego. Yo cuando escuché eso dije, wow, entendí inmediatamente que somos Dios con amnesia, que todo lo que existe es parte de Dios, pero no lo recordamos. También entendí que esta vida, este viaje, es un viaje para recordar de dónde venimos. Entendí que la verdadera realidad es esa, de que todos somos uno y que esto es como un sueño, esto es el mundo dual como un espejismo. ¿Por qué? Porque si realmente somos Dios y si realmente Dios nos creó y nos dio amnesia, esta identidad que tenemos, de que yo creo que yo soy yo y tú crees que tú eres tú, eso es algo ficticio, porque en el fondo, si todos somos uno, entonces yo soy tú y tú eres yo. Todos somos uno. Entonces, yo sabía que algunas escrituras sagradas lo mencionaban, pero yo no lo tenía, no podía detectar dónde. Entonces, después de esa experiencia de que recibí el poema, yo dije, wow, tengo aquí algo muy valioso. No, no sé cómo interpretarlo, pero me puse agarré, yo tenía en esa época, tenía el Bhagavad Gita, tenía, bueno, la Biblia, los Evangelios, tenía el Tao Te Ching, tenía varios libros de budismo, y constaté también que esa figura de la luz, que es todo, juega un papel muy importante en muchas religiones. Bueno, por eso dicen, en el principio era la luz, ¿verdad? Y Dios creó la luz, pero estaba en la oscuridad.
Entonces todo eso empezó a tomar sentido. Y esa luz la mencionan, digamos, en el cristianismo, además de esa frase, Dios dijo, hágase la luz y hubo luz. También Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y se habla mucho de la luz en el cristianismo, ¿no? En, en el hinduismo también se habla de la luz y se habla de la luz de la conciencia y se habla también de la luz del todo, de la conciencia universal. En el budismo también se habla de la luz clara, que es un símbolo de lo que es la realidad y también es un símbolo de la iluminación espiritual. Entonces, también tanto el hinduismo como el budismo hablan de la iluminación cuando te llega la luz, ¿verdad? En el Islam también ellos hablan de que Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Hay algo sobre la luz en prácticamente todas las religiones. En el Rumi también habla de la luz, habla de una lámpara y dice que la lámpara es la misma en todas las religiones, la fuente de la luz es la misma. Y así me di cuenta que esto no fue de un día para otro, eso no fue el día siguiente, sino me puse a investigar y me puse a investigar y poco a poco fui descubriendo esto, leyendo. Entonces yo podía, a partir de ese día, yo podía abrir el Evangelio y saber dónde hablaban de ese conocimiento, que es el conocimiento sagrado, conocimiento del uno, el conocimiento de la luz, dónde hablaban de eso y dónde hablaban, ya yo sabía para ese entonces que los evangelios habían sido escritos 40 años después de que murió Jesús, fueron reescritos, fueron interpretados y lo que nos llegó no es fidedignamente lo que dijo Jesús. Me había notado que hay contradicciones entre las últimas palabras de Jesús, las que dijo un evangelio, las que dice en el otro, no son las mismas. Entonces, yo sabía sí, yo sabía que la Biblia había sido manipulada, pero también sabía que la esencia de las escrituras sí venía de un conocimiento muy antiguo, ¿no? Un conocimiento sagrado. También Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Y él hablaba también de esa unidad, el hecho de que él nos decía que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, también evidencia eso, somos emanaciones de Dios. Y muchas veces cuando se habla de Jesús, Jesús tiene su corazón y una llamita en el corazón. Entonces, la divina presencia o el Cristo interno, ¿ves? La presencia crística la ponen en el corazón. Todo eso me fue llevando a entender que las religiones, más que una interpretación, más que una escritura, más que un dogma, es algo que se siente. ¿Y dónde se siente? Principalmente en el corazón. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, primero, que todos somos uno. Eso me llevó también a continuar con las investigaciones y vi que en las diferentes religiones había interpretaciones similares. Ya yo había estudiado también un poco el esoterismo, eh, como te dije, la metafísica. Había tenido en sueños encuentros con ángeles, con maestros, pero sin mucha explicación. No tenía mucha explicación de todos esos fenómenos, ni tampoco sabía si era cierto o no. Entonces, después de muchos años, varias décadas, conocí a Tessa Romero. Tessa Romero es una española, una periodista española. Yo soy periodista también. Y ella quería traducir y publicar un libro. Bueno, yo le dije que yo se lo podía traducir al inglés y publicarlo. Yo me dedico a escribir libros y a publicarlos. Durante ese lapso yo había escrito ya casi 20 libros sobre budismo zen, hinduismo,
eh, las enseñanzas secretas de Jesús, lo llamé. Yo me había planteado para ese entonces que Jesús lo que enseñaba era budismo y el hinduismo puro, es decir, el hinduismo enseña cristianismo puro, el cristianismo enseña budismo puro y el budismo enseña hinduismo y cristianismo puro. Es la misma esencia en todas las religiones. ¿Cuál es la esencia? Yo me di cuenta que hay tres grandes enseñanzas. Hay una sola realidad que es la verdadera. Ahí está el mundo real. El mundo real es ese mundo de no dual, el mundo donde está Dios, el uno. Ese es el mundo real. Luego está el mundo ilusorio, que es el mundo este donde tú crees que eres David, donde creo yo que vivo en Colombia, pero si te pones a ver, son conceptos que hemos creado, ¿ves? O sea, en la Tierra no hay una línea diciendo dónde termina un país y dónde empieza el otro. Son convencionalismos que hemos creado en este planeta, ¿no? Entonces, todo está regido por conceptos, nombres, teoría, y eso ha creado un mundo ilusorio en nuestra mente. Necesitamos dinero, la fama, el poder, todo tiene un nombre. La computadora, le ponemos nombre a todo y eso crea un mundo. El budismo lo explica muy bien, habla de el maya, el hinduismo también habla del maya. El maya es el mundo ilusorio, lo llaman el velo de Maya. Estamos inmersos en un mundo donde todo está clasificado, todo tiene un nombre. Soy un hombre, no soy un niño. Soy latinoamericano. O sea, todo tiene una representación intelectual que hace que uno no pueda percibir la realidad. ¿Cuándo percibimos la realidad? Por ejemplo, yo me tomo un vaso de agua fría y en el momento que estoy saboreando el vaso y sintiendo, ahí estoy experimentando la realidad. Pero en el momento que yo digo, estoy tomando agua, ya no. Entonces, el taoísmo tiene un ejemplo muy claro que ellos dicen en el Tao. El Tao del cual hablamos no es el verdadero Tao eterno. Se puede traspolar a el Dios del cual hablamos, no es el verdadero Dios. Bueno, voy a continuar con entonces, después que conocí a Tessa Romero, yo le digo a ella, mira, yo tuve esta experiencia, nunca he entendido lo que tuve, pero yo al leer tu manuscrito, me doy cuenta que tú también estuviste en un lugar muy oscuro. Y entonces ella me dice, sí, nosotros lo llamamos el vacío. Luego yo le dije, bueno, pero yo también estuve en la luz y me fundí con la luz. Sí, yo también me fundí en la luz, me dijo ella. Y yo le dije, pero yo podía ver para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. ¿Tú también? Sí, yo también. Y eso se llama visión de 360 grados. Entonces, yo dije, wow, por fin conozco a alguien que ha pasado por lo mismo. Ella sí tuvo una muerte clínica en el quirófano, en plena operación. Se salió del cuerpo y ella sí vio a familiares muertos, amigos muertos. Lo mío era un poco diferente, entonces yo decía, bueno, no puedo decir que es una experiencia cercana a la muerte, porque no reúne esas características. Sin embargo, voy a ponerme como periodista, voy a empezar a entrevistar gente que haya tenido experiencias cercanas a la muerte. Eso fue en el año 2021. Y comencé además de Tessa, comencé a entrevistar gente y como yo hablo inglés, vi varios grupos en Facebook en inglés, conocí gente, las empecé a entrevistar y fundé un canal donde ponía todas mis entrevistas. Y poco a poco me di cuenta de varias verdades, ¿no? Primero, las experiencias cercanas a la muerte, todas son diferentes, sin embargo, tienen elementos comunes. También me di cuenta que no todos los que han tenido una experiencia cercana a la muerte ven a los familiares muertos, cruzan un túnel. Hay diversas experiencias y una de esas características es ver la luz y fundirse con la luz.
gente que ha muerto clínicamente y gente que no ha muerto clínicamente han podido tener esa experiencia. Basta con estar cerca de la muerte, por eso se llama experiencia cercana a la muerte. He conocido gente que casi se ha ahogado o casi se ha muerto enfermo y han tenido esa experiencia con la luz. Otros han muerto o han estado cerca de la muerte y se salen del cuerpo, que es lo que se conoce como un viaje astral, ¿no? Me di cuenta que los elementos comunes son, nadie tiene todos los elementos comunes, pero sí hay elementos comunes como ver la luz, tener una revisión de vida, encontrarse con familiares muertos, cruzar un túnel y tener la decisión de volver o no, recibir una misión, hablar con Jesús, hablar con Dios. Todas esas posibilidades existen. Sin embargo, tú que has entrevistado a mucha gente, te darás cuenta que cada experiencia es única, ¿verdad? El hecho es que Correcto. es, es, eh, eso me llevó a querer entender un poquito más, no solamente mi experiencia, sino cómo funciona esto. Y me he dado cuenta que el inconsciente, digamos, nuestra mente, nuestra realidad es psíquica. O sea, nosotros no somos esencialmente biológicos, somos esencialmente psíquicos. Es decir, cuando la gente se sale del cuerpo, el cuerpo puede morir, pero tu psiquis, tu, tu yo psíquico sigue vivo, se sale del cuerpo, viaja por el túnel, algunos van al cielo y ellos siguen siendo ellos. Ellos siguen con recuerdos, ven a su mamá muerta, ven al abuelo, hola abuelo, y siguen siendo ellos. Entonces ellos, aunque el cerebro haya muerto, porque hay muchos que pasan no solamente 2 o 3 minutos, hay gente que ha estado varias horas muertos y después revive, o son revividos a los 40 minutos. Tessa estuvo 24 minutos muerta, con muerte clínica. Durante ese tiempo no hay actividad cerebral. Entonces, tú, tu esencia, digamos, mente, como decían las enseñanzas herméticas, todo es mente. Entonces, hay una supervivencia de la conciencia, también se puede llamar conciencia. La conciencia no depende del cerebro. Y así empecé también a entrevistar a científicos. Pude entrevistar al doctor Raymond Moody, que fue el primero que escribió un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Lo he entrevistado 3 veces, le he hecho todo tipo de preguntas. Entrevisté también a un científico sueco, ¿no? Él es médico, es un cardiólogo. Él hizo un estudio comparando pacientes que habían sido resucitados por paro cardíaco con otros pacientes que habían sido sometidos a falta de oxígeno, a alta cantidad de drogas durante sus tratamientos, y se dio cuenta que la gente que había padecido alta concentración de drogas o de medicamentos y habían padecido también de carencia de oxígeno, no habían tenido este tipo de experiencia, mientras que de los que tuvieron paro cardíaco y habían sido revividos, un porcentaje, como el 10%, sí había tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, él probó con ese experimento que no es producto de la falta de oxígeno, como dicen muchos, o que es el producto de químicos. No, estas son experiencias místicas, religiosas, profundas del ser humano. Entrevisté también a doctor Melvin Morse, que se especializó en experiencias cercanas a la muerte de niños. Y los niños también tienen las mismas características. Para los niños eh, es muy común tener ese tipo de experiencias cuando han tenido paro cardíaco, porque él era también, él era médico pediatra y a él lo llamaban para reanimar a los niños con paro cardíaco. Entonces él los reanimaba
Y muchas veces decían, bueno, ¿por qué me chupaste mi alma al cuerpo otra vez? Yo estaba ya bien y me trajiste. Y niños, pero yo estaba ahorita con Jesús, ¿qué pasa? Porque ya no estoy con él. Y entonces ese tipo de reacciones lo llevó a él a estudiar este fenómeno. He entrevistado a Jeffrey Long, Evan Alexander, el neurocirujano que, muy famoso que tuvo meningitis, estuvo en coma y él también tuvo una experiencia cercana a la muerte. En el caso de él, él no murió, o sea, él nunca hubo una muerte clínica. Fíjate que él estuvo en coma durante no sé cuántos meses, pero sí hubo una muerte cerebral, es decir, ellos nunca pensaron que él iba a recuperarse. Cuando le colocaban el electroencefalograma, no registraba nada. Entonces, pero su cuerpo estaba vivo, pero él simplemente estaba en coma. Él tuvo también una experiencia muy interesante. Y así me fui dando cuenta que no necesariamente tienes que morirte para tener una experiencia cercana a la muerte. Y ahí fue cuando yo, hablando también con especialistas, hablé también con Nancy Evans Bush. Ella es la primera en los años 80 en escribir un artículo científico sobre las experiencias cercanas a la muerte oscuras. Gente que ve al diablo, gente que ve va al infierno, gente que ve demonios. Entonces, me di cuenta que todas las experiencias varían, pero que sí, que hay un contacto con ese más allá. Luego, yo no sé si tú has visto la película de Chico Xavier, Nuestro Hogar, ese mundo que ellos plantean eh, es muy parecido a lo que la gente narra, algunos. El umbral, ese lugar donde van las personas donde aparece el personaje al principio de la película, llega al umbral. El umbral es comparable al infierno o al purgatorio. Pero tal como dice la película, también vi que si tú te encuentras allí, basta con pedirle ayuda a Dios y te sacan de allí. Tú estás allí mientras se te olvide por completo que existe Dios. Tú estás allí mientras estás ausente de, de esa ayuda que puedes pedir en cualquier momento y te sacan. El concepto de infierno eterno no existe, por lo menos en base a lo que yo he aprendido, ¿no? Todos eventualmente pueden ir al cielo si solo evolucionan espiritualmente. Entonces, me di cuenta que es un mundo tan vasto que yo dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Realmente esto es mejor que estudiar las religiones, porque yo creo que el origen de las religiones viene de este tipo de experiencias. Yo creo que los chamanes, fíjate que los chamanes inducen una especie de muerte con las drogas, se meten en yopo, se meten ayahuasca y tienen este tipo de experiencias que son muy similares a la experiencia cercana a la muerte o experiencias paranormales. Y creo que esas experiencias en la prehistoria dieron origen a las primeras escuelas espirituales y que las religiones son una forma teórica. Por ejemplo, Jesucristo nunca escribió nada. Sus seguidores sí escribieron, pero él nunca escribió nada. Buda tampoco escribió nada. Entonces sus seguidores escribieron diferentes versiones. Igual Jesucristo, si tú te pones a ver los diferentes evangelios, son diferentes versiones y también están los evangelios apócrifos que fueron sacados de la Iglesia Católica. Y entonces las religiones en sí son interpretaciones de esas enseñanzas que están más allá de toda palabra. No hay ninguna religión o ningún texto sagrado que te pueda transmitir la verdadera verdad. Jesús hablaba en parábolas, más que todo. Él hablaba en parábolas
Si la verdad pudiera ser dicha en palabras, él lo hubiera dicho. No, él hablaba de la semilla de mostaza, él hablaba de muchas cosas. Y siempre era con parábolas, como los poemas de Rumi. Buda también, si te pones a ver, usan muchas metáforas, símiles, poesía hasta cierto punto, más que una teoría como lo es la física, la química. Entonces, el misticismo va más allá de todas las palabras. Hay una palabra que la explica que es inefabilidad. Son experiencias inefables y el conocimiento sagrado es inefable. No se puede poner en palabras. Bueno, ya he hablado bastante. Dime si tienes alguna pregunta. Creo que nuestros oyentes y yo también estamos bastante, o estarán en el momento que lo escuchen, bastante interesados en lo que comentas. Veo que has hecho una investigación profunda tanto en religiones como en este tipo de experiencias y tengo muchas preguntas para ti. Em, bueno, tuviste tu experiencia cercana a la muerte. No fue una muerte clínica, pero sí fue un momento, muy probablemente por esta apnea que sentiste en ese momento de tu vida. Y quiero hacerte una pregunta específica de cuándo sucedió esto. ¿Tú te encontrabas de alguna manera en una práctica espiritual? ¿Te encontrabas en una práctica espiritual en ese momento al vivir esta experiencia? ¿Qué estaba sucediendo alrededor de tu vida? ¿Cuál era el contexto Bueno, de cuando viste esto? te explico brevemente. Yo había estado, como te digo, me compré muchos libros eh, esotéricos, de religiones. Desde mi adolescencia estaba buscando otras religiones y para saber, ¿no? Más que todo, curiosidad. Había practicado también meditación, había aprendido simplemente la meditación de escuchar tu respiración y yo ansiaba algún tipo de experiencia. Entonces, leyendo metafísica, los libros de metafísica de Connie Méndez, me enteré que había lo que ellos llaman las escuelas herméticas. Son las antiguas escuelas que habían de sabiduría que había en la antigüedad, en Egipto, en Grecia. Una de las más antiguas eran los Rosacruces, los Templarios, pero también estaba la masonería. Entonces yo quería entrar a la masonería para ver qué era eso, porque todos hablaban de un conocimiento secreto, el conocimiento secreto. Y bueno, yo quiero conocer ese conocimiento secreto. Ahora ya sé que es un conocimiento secreto porque no lo puedes poner en palabras. Es un conocimiento interno, igual que Jesús decía, cuando quieras orar, vete a ese lugar secreto, que es es tu corazón, ¿no? El, el- Me metí en la masonería y llegué, estuve varios años y había llegado al grado de maestro, maestro masón. Y yo dije, ¿dónde está el secreto? O sea, ¿cuál es el secreto? No me dieron ningún secreto. Y ahora quieren que yo llegue hasta el grado 33, porque la masonería son 33 grados. Los primeros 3 grados son aprendiz, compañero y maestro, ¿verdad? Después vienen los siguientes grados superiores. Y cuando yo llegué a maestro, conocí a uno que estaba en el grado 32. Era uno de la logia donde solamente podían ir hombres. Entonces yo le pregunto al tipo de la 32, mira, pero ¿cuál es el secreto? Llegué al grado 3 y no sé cuál es el secreto. Me dice, mira, vale, yo estoy en el grado 32 y tampoco me han dado ningún secreto. Es un trabajo interno tuyo, pero yo me voy a salir de la masonería porque me están pidiendo no sé cuántos cientos de miles eso fue en Venezuela, de bolívares. Pero la masonería es un lugar que tú para pasar de grado tienes que pagar grandes cantidades de dinero. Me di cuenta que no. Y entonces yo sabía que yo siempre había creído en los maestros invisibles, sabía,
había leído también a través de los libros Metafísica de Connie Méndez sobre la logia blanca, los maestros ascendidos. Entonces yo cuando entré a la masonería siempre pensaba, bueno, aquí estoy, maestros ascendidos, enséñenme. Pero yo estaba muy enfadado porque no conseguí nada. Entonces yo un día, 2 semanas antes de tener mi experiencia, le dije, mira Dios, ¿sabes qué? Estoy harto. Ya no voy a buscar más el secreto, ya no voy a seguir en ninguna, ya no voy a hacer en la masonería, ya no voy a estar buscándote a ti, ya no me interesa nada. Ahora voy a ser un ser humano común. Ya basta. Y le grité y estaba peleando. 2 semanas después tuve esta experiencia. Wow, interesante. Me recuerda esa metáfora de donde se guarda el secreto, donde decidió Dios que se guardaría el secreto. Y él dijo, vamos a guardarlo en un lugar en donde ningún humano sospeche. Ellos siempre van a buscar afuera y van a buscar por todo el mundo. Pero finalmente él guardó el secreto en el centro del ser, ¿no? De los seres humanos. Sí, No recuerdo bien cómo es la historia, pero menciona algo así. Muy interesante. algo. Sí. Am, quiero preguntarte algo más y es, qué descubrimientos has hecho a partir de todas estas entrevistas que has hecho a otras personas con SMs y basado en tu misma experiencia, digamos, qué claves has encontrado y qué símiles encuentras con lo que dicen las religiones? Bueno, en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, mi primer libro que se llama Escalera al Cielo, allí yo hice una lista de todas las características comunes en las experiencias que tienen que ver, experiencias cercanas a la muerte, con encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Nada más me limité a esas para estudiar a ver qué era, cuáles eran y llegué a 9 características: encontrarse con la luz, escuchar la voz de Dios, visitar lo que llaman la antesala del cielo, encontrarse con Jesucristo o con la divinidad o con los ángeles, tener una revisión de vida. Es algo que cambia mucho. La persona revive su vida y siente lo que es, lo que hizo, pero también siente cómo influyó eso en las otras personas. Si tú le pegaste a alguien, tú sientes cuando le pegas, pero también sientes el dolor que sintió esa otra persona y sientes lo que esa otra persona vio. Si tú estabas feroz, a lo mejor esa persona te veía como un monstruo, como el enemigo. Puedes tener ese conocimiento y eso hace que la gente se transforme. Yo he entrevistado a gente que ha sido muy mala, ha tenido esas experiencias cercanas a la vida, experiencias de revisión de vida y se han transformado. Y conocí inclusive, entrevisté a uno que estuvo preso por intento de asesinato. Le cayó disparos a un tipo para matarlo y el tipo no murió, pero él fue 29 años preso. Él estando en la cárcel le dio un ataque al corazón, él tuvo paro cardíaco, se salió del cuerpo y él revivió todo lo malo que él hizo en su vida, incluyendo eso. A él le habían dado una sentencia de 20 años, pero por mal comportamiento en la cárcel ya llevaba 29. Pero cuando regresó, se convirtió en un santo. Ya no quería hacer nada malo, se convirtió tanto que a los 2 años le dieron libertad condicional por buen comportamiento. Hay gente que conocí un ex policía que también era muy malo y ahora se dedica a ayudar a la gente, a la gente que está sin hogar, pues los homeless en Estados Unidos. Y, y así la gente adquiere una conducta realmente cristiana, o sea, ayudar a los demás. Entonces, no necesariamente, por eso yo digo que en la prehistoria, si alguien tuvo una experiencia cercana a la muerte y tuvo una revisión de vida y se daba cuenta que lo más importante, tú serás juzgado no por lo que hiciste en el planeta Tierra, ni lo que tú lograste, no, serás juzgado en base a cómo trataste a los demás, si los trataste bien o si los trataste mal.
Cuando tú concientizas eso, te das cuenta que tiene que haber una transformación en ti, no puedes seguir tratando mal a la gente, porque no, Dios no te va a decir, triunfaste porque fuiste senador de la República, o fuiste presidente de una empresa, o llegaste a tener mucho dinero. No, no, no. ¿Cómo trataste a los demás? Esa es la pregunta. Otra característica es ver el futuro. A mucha gente también le muestran el futuro. Antes de volver, conocí a uno que tuvo una experiencia cercana a la muerte de niño y le mostraron los siguientes 50 años. Y él dice que todo eso se cumplió. Otros reciben una misión, sufren una transformación y esas serían básicamente lo que yo llamo las características de las experiencias cercanas a la muerte celestiales. Ese estudio lo hice, pero luego me planteé otro estudio que no lo he terminado, pero sí ya presenté, lo he presentado en IANS, que es la Asociación Internacional para los Estudios Cercanos a la Muerte, de la cual formo parte, y también soy fundador de IANS Colombia, que es la rama en Colombia de esta asociación. Presenté lo que yo llamo la teoría de la Torre de Babel, porque yo quería explicar, hallar una explicación de por qué todas las experiencias cercanas a la muerte son diferentes, porque algunos ven a Cristo, otros ven a Buda, otros ven a Krishna, y eso no solamente en las experiencias cercanas a la muerte, sino en las experiencias místicas. Porque algunos místicos cuando entran en trance o en estados profundos de meditación, unos ven a Krishna, otros ven a Cristo, otros ven a Buda, otros ven a los ángeles, algunos ven a los ángeles con alas, otros dicen, no, no tienen alas. He hablado con gente que me dice, no, Jesucristo era catire, no, 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 tenía pelo marrón, no, 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 tenía pelo negro. Y hasta leí un caso donde decía, no, Jesucristo tenía pelo blanco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta gente que dice que Dios es Jesucristo, unos dicen que tiene ojos negros, otros tienen ojos marrón, no, no, tienen los ojos verdes? Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo no puedo decirle, yo no puedo decir que alguno de ellos esté mintiendo. Todos lo vieron igual, todos vieron a Cristo o juran que vieron a Cristo. Pero ¿qué está pasando? Entonces me puse a estudiar lo que es la co-creación. Se habla mucho de que nosotros estamos co-creando esta realidad. Los sueños también son co-creados. Nosotros en los sueños no es voluntariamente que decidimos que vamos a soñar con esto o aquello. El inconsciente lo decide. De tal manera que esa co-creación a nivel espiritual también funciona. Luego me puse a estudiar lo que llaman la metafísica cuántica. La teoría cuántica dice que la realidad no existe a menos que la observes. Son un principio. Dicen que la realidad son puras ondas de energía, pero cuando el ser humano las observa se convierte en partículas. O sea, la materia en sí no existe. Lo que existe es energía pura. Pero ellos han hecho mediciones donde si no hay nadie observando se comporta como ondas, pero al haber alguien observando se comporta como partículas. Entonces ellos lo llaman el efecto del observador. Entonces yo me dije, bueno, ¿y si esto sucede también en el más allá? Si hay una especie de efecto del observador donde cada quien completa esa figura. Entonces me puse a estudiar lo que yo llamo la percepción interdimensional, percepción interdimensional. Así como un ser de segunda dimensión no puede captar la tercera dimensión, porque un ser de la segunda dimensión tiene largo y ancho, pero no tiene altura. Entonces, él no entiende lo que es una pelota redonda, una esfera, porque está en segunda dimensión. Igualmente, nosotros, cuando vemos a un ser de cuarta, de quinta, de otras dimensiones, no podemos captarlo, no podemos ver su verdadera forma. Un ser de segunda dimensión, si queremos mostrarle una esfera, él vería o un punto o vería un círculo. Igual, si nosotros se nos presenta un ángel, nosotros no captamos su verdadera esencia, nosotros vemos una traducción acoplada a esta tercera dimensión, pues.
Entonces, junto con eso también están lo que llamaba Carl Jung los arquetipos. Los arquetipos son son patrones que definen en los sueños cómo vamos a ver esas representaciones y determinan qué forma, si tú vas a soñar con Jesús, va a determinar qué forma tiene tu Jesús o tu deidad. Si tú eres un chino que ha vivido en la China y está hace 3000 años, los dioses que tú vas a ver en tu experiencia cercana a la muerte, los dioses que tú vas a ver en tus experiencias místicas y en tus sueños, van a ser chinos. Igual si eres un africano viviendo en la selva del África hace 2000 años o 3000 años antes que naciera Jesús y nunca has salido del África y vives con tu tribu, si tú tienes una experiencia mística, una experiencia cercana a la muerte, ¿qué vas a ver tú? Vas a ver a dioses africanos, vas a ver los ángeles, si son ángeles, no, a lo mejor no los llamas ángeles, ellos tendrían otro nombre, pero van a ser negroides. Pues. El hombre de Alaska también, ¿ves? Digamos que las personas de Europa hace 3000 años o en la época de los de egipcios tenían una experiencia cercana a la muerte y se les aparecía también estos seres de luz. Y ese que nosotros llamamos Jesús, que es de la emanación pura del amor, la emanación, ese ser de luz que existe desde el comienzo de los tiempos, a lo mejor ellos se les presentaba ante ellos también. Y ellos tenían también todo ese tipo de experiencia, revisión de vida, pero a lo mejor ellos lo llamaban Ra, el dios del sol, o lo llamaban Osiris, ¿ves? Entonces, los griegos a lo mejor lo llamaban Apolo, los que tenían experiencias cercanas a la muerte, ¿ves? O experiencias místicas. Entonces, yo llegué a la conclusión que todos estos seres, primero existen desde el comienzo de los tiempos, incluso antes de que fuera creado el planeta Tierra, en esa dimensión existen esos seres de luz que nosotros llamamos ángeles, Jesús, Dios, todo eso, eso existe aparte. Cada uno de nosotros lo ve diferente porque entra en juego un efecto del observador determinado por lo que llaman los arquetipos del Jung, que forman parte del inconsciente colectivo, y así por eso es la única explicación que yo he conseguido de por qué algunas personas que yo he entrevistado me dicen, no, Jesús era rubio, dicen, no, Jesús tenía el pelo negro, otros dicen, no, Jesús tenía el pelo blanco, o tenía los ojos azules, no, tenía los ojos verdes, no. Entonces, yo pienso que uno completa la percepción en esa dimensión porque no estamos capacitados. Inclusive la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, siempre que ellos llegan, no sé si tú te han contado, yo creo que sí, ellos dicen, bueno, fui al cielo, pero no me permitían pasar de tal límite. Llegué a la puerta de la ciudad, pero no me permitían entrar. O llegué a un río, pero no me permitían cruzarlo porque si lo cruzaba me tenía que quedar allí. Entonces ellos, los ángeles y los seres familiares muertos, ellos vienen de ese más allá que no está permitido para la gente que tiene experiencia cercana a la muerte cruzar. Ellos sí están en otra dimensión superior. Por eso cuando la gente que tiene experiencia cercana a la muerte puede estar en esta antesala del cielo, pero ellos tampoco tienen la capacidad de captar esas otras dimensiones superiores donde realmente viven los ángeles y viven los seres muertos. ¿Eh? Los seres muertos, los familiares fallecidos, ellos como que salen de ese lugar y visitan a la gente que está en ese lugar, ese cielo intermedio. Y las personas, como no están capacitadas todavía a captar las dimensiones superiores, completan la imagen. Se les aparece Jesús, pero como no pueden ver su verdadera forma, el chino lo verá más achinado, el africano lo verá africanizado. Nosotros a lo mejor lo veremos un poquito más morenito y pelo negro. Y el catire lo va a ver a lo mejor catire, ¿ves? Entonces hay una co-creación. Esa es, entonces yo lo llamo la teoría de la Torre de Babel por lo siguiente.
El camino espiritual es una torre comparable a la Torre de Babel. La torre conduce al mundo espiritual superior, pero todo el que sube baja hablando un diferente idioma. Podemos subir tú y yo, y cuando bajemos yo voy a decir, yo vi a Jesús, y tú me vas a decir, no, yo vi a Buda, o no, mi Jesús era rubio, no, el mío era de pelo negro. Y entonces, igual que en la Torre de Babel, la gente baja hablando diferente idioma y no se pueden entender. Y eso también como que fue creado para que el camino al cielo esté como protegido, ¿no? O sea, no puede ser alcanzado a través de la razón, de la lógica, sino que es algo muy interno. Es una vivencia, es una experiencia psíquica más que objetiva y es subjetiva, totalmente subjetiva. Hay un pensamiento que se cruza por mi mente en este momento y es qué maravilla ser seres humanos. Qué qué regalo de la divinidad, de la existencia del universo, poder ser seres humanos y Claro, plantearnos todas estas cuestiones, investigar, eh, sí, incluso el no alcanzar la verdad por ahora tiene su encanto también, ¿no? Es bello, es un misterio. claro, claro. Y Es- creo, dime, no, no, es así. Si supiéramos la verdad, estaríamos allá. es increíblemente interesante escucharte. Quiero invitarlos a todos a que vayan a seguir de una vez a Álvaro, vayan a sus redes sociales. En un momento nos las comentarás, pero quiero hacerte un par de preguntas más. Sí, cómo no. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quisieras mencionar? Y la otra pregunta es, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas aquellas personas que puede que estén pasando por una enfermedad, que hayan perdido un ser querido, que por cuestiones de tiempo también vean la muerte un poco más cercana, o aquellas personas que tienen miedo a la muerte? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a esas personas? Entonces, algo que no te haya preguntado que quisieras comentar y esta pregunta del mensaje que quisieras entregar a otros seres humanos. Bueno, algo que no me has preguntado que quisiera comentar es que hace poco fundé eh, la rama de la Asociación Internacional para los Estudios Cercanos a la Muerte en Colombia. Este es el primer grupo en toda Hispanoamérica que ofrece la posibilidad a todas las personas que hayan tenido una experiencia mística, experiencia cercana a la muerte, experiencia paranormal, a reunirnos en privado y hablar y compartir las experiencias, porque una de las características que me pasó a mí y le ha pasado a muchos es que al tú tener este tipo de experiencia, entras en un estado de confusión. Luego no tienes con quién hablarlo, se lo comentas a alguien, eso es algo que me pasó a mí también. Yo se lo comentaba a mis familiares, no, eso fue un sueño, no, tú estás loco. Y perdí amistades cada vez que yo tocaba ese tema, bueno, se alejaban de mí o si estaba saliendo con una chica que quería que fuera mi novia y le contaba eso, ya me empezaba a ver raro. Es algo que no todo el mundo comprende. Entonces hemos creado lo que se llaman grupos de intercambio de experiencias. Es decir, nos reunimos 4, 5, 10 personas y uno dice, no, mira, yo ayer vi a mi abuela muerta en un sueño. Y la gente, en vez de decir, tú estás loco, dice, ah, qué casualidad, yo vi a mi abuelo. Y el otro, no, a mí se me apareció, fue un extraterrestre. Entonces empieza a ver, o yo me morí y fui al cielo, no, yo me morí, fui al infierno, pero no importa que sean experiencias diferentes. El hecho es que todos han tenido experiencias paranormales, sobrenaturales, y no hay esa crítica, no se juzga. Entonces se aprende mucho porque hay una discusión y un compartir, son simplemente grupos de intercambio de experiencias donde se comparte. Hay personas que yo he ido a estos grupos desde hace 2 años, yo soy facilitador de varios de estos grupos, pero aquí en Latinoamérica nunca ha habido. Y es sorprendente cómo hay gente que va a esas reuniones
Dicen, yo nunca me he atrevido a contarle a mi familia. Yo nunca me he atrevido a contarle a mis amigos porque cada vez que lo he intentado creen que estoy loco. Y en estas reuniones me siento tan bien porque cada quien que cuenta, bueno, digamos, si estoy loco, ustedes también están locos, así que vamos a hablar entre locos, algo así. Porque la gran mayoría de los seres humanos no están preparados para esto, no están preparados para entenderte. Si tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, seguramente tú sabes que tú no puedes andar por ahí contándole a todo el mundo. Si tú tienes una familia muy católica, ni se te ocurra estar hablando de eso todo el tiempo, porque van a decir, no, esto es demoníaco. Eh, La gente tiende a quedarse callado, a no hablar eso, pero es muy liberador y es una lección muy grande poder hablar de estas cosas. Y esta conversación que estamos teniendo, David, también es grata para nosotros porque nos damos cuenta son, que no solamente tú pensabas por tu lado y yo pensaba por mi lado, sino que hemos vivido y hemos entrevistado a gente y hemos conocido casos parecidos. Entonces, algo de verdad tiene que tener y es mucho de verdad realmente. Eso por un lado. También yo he ayudado a gente a escribir sus historias en forma de libro, a veces no para publicarlo, sino como terapia, algo así como escribir para sanar. El hecho de que tú pongas por escrito tu experiencia, si no lo has hecho, puedes hacerlo, deberías hacerlo, porque el hecho de tratar de ponerlo en palabras, de verbalizarlo, de plasmarlo o de contarlo, es muy importante para que tú lo puedas entender. Si contarlo te parece muy difícil porque de repente los amigos, la familia se burlan o creen que estás loco. Por cierto, gente que se atrevió a contarlo en el pasado fueron encerrados en manicomios, fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos y exterminados, acusados de brujos, acusados de demoníacos. Simplemente porque tuvieron un contacto con el más allá, estuvieron con ángeles, estuvieron en ese otro lado. Y en el pasado era muy difícil. Cada vez se está poniendo un poquito más fácil, pero todavía hay mucho tabú. Entonces, si alguien de ustedes que está viendo esto necesita algún tipo de orientación o ayuda, siéntanse libres de contactarme. Y aquellas personas que han muerto no, aquellas personas a quienes se les haya muerto un ser querido o tengan miedo a la muerte, estas personas solo deben recordar, primero que deben seguir viendo canales como el de David y el mío, y muchos otros que hablan de este tipo de experiencias, porque la muerte, no es que en la muerte, dicen que la muerte no existe, pero bueno, sí existe. La muerte física sí existe. Lo que no existe es la muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La muerte es una transición. Nuestros familiares muertos siguen vivos. Tú, por ejemplo, cuando mi papá murió hace 2 años, ya yo estaba más que metido en este mundo de la experiencia cercana a la muerte. Claro, lo extrañé, se me salieron las lágrimas, lloré, pero lloré porque era como si se fuera a un viaje, se fue a un viaje y no lo voy a volver a ver hasta que yo me muera, ¿ves? O hasta que se me aparezca, ¿no? Sí, lo he visto varias veces en sueños, pero uno sufre porque extraña a la persona, no vas a ver la persona todos los días, pero esa persona está viva. La vida no termina con la muerte física. Ellos siguen vivos y muchos se pueden comunicar. Y allí está el caso de los mediums, que pueden hablar con los espíritus. Los sueños también se te pueden aparecer. Yo no creo en que cuando muere el cuerpo físico, la gente también muere. No, ellos están vivos y no solamente están vivos, están gozando, están disfrutando de esa existencia con, con los ángeles, con los seres superiores. Están felices que nos están esperando y saben que nosotros tarde o temprano también nos vamos a morir y vamos a ir con ellos. No es que tú te mueres y te pones a llorar y estás en el otro lado llorando porque ahora no puedes estar aquí. No, estás tan feliz allá que se te olvida que tenías ganas de no morir. Te parece ridículo.
la idea de que temías a la muerte, porque no pasó nada. Lo que sí pasa es el miedo a la forma de morir. Ah, ok. Yo tengo miedo de que me metan 4 tiros de bala y me dejen abandonado en un callejón, nadie me vea durante 5 días y yo me esté muriendo ahí 5 días, sí, sufriendo, o que tenga un cáncer y esté varios meses muriéndome. Eso sí es el temor al dolor, pues, el temor al dolor físico que puede causar el momento antes de la muerte. Pero la muerte en sí, cuando llega la muerte, nadie siente dolor. Ya, se te fue el dolor y estás más bien sintiendo gozo. Entonces está el temor a la muerte, de la forma de morir. Y también está el temor de que, ay, cuando me muera ya no voy a poder hacer mi podcast, ya no voy a poder disfrutar de una buena comida con mi esposa o con mi novia, ya no voy a poder, no voy a ver el final de la película que estaba viendo, que dejé por la mitad, voy a echar de menos todas esas cosas que nos gustan de este mundo. También está el temor de lo que vas a extrañar, el temor de la forma de morir, pero ese otro temor de la muerte en sí, del momento de la muerte, ese no es infundado. Apenas te mueras vas a sentirte bien. ¿Por qué? Porque toda la gente que hemos entrevistado, David, yo y tantos otros, dicen eso. Apenas te sales del cuerpo, tú ya no tienes dolor, ya no tienes preocupaciones, estás feliz. Entonces, eso es lo que yo les digo. Mira, más bien, si se te está muriendo alguien, no le digas al oído, mira, quédate, no te me vayas, por favor. Papá, papá, sí, no te vayas. No, vete, papá, vete con la luz, todo va a estar bien. Vete, vete. Llegó tu hora, vete. Vamos a estar bien sin ti, no te preocupes. Porque eso de estarle diciendo, no te vayas, ¿qué haremos sin ti? No, lo que hace es crearle un trauma a la pobre persona que ni siquiera se ha muerto y tiene miedo también, pero oye, también tiene miedo de dejar atrás a los seres queridos. Entonces, la mejor ayuda que tú puedes hacerle a una persona que vaya a morir es, Dios está contigo, vete, sigue la luz, no te preocupes, estamos contigo, guárdanos un asiento porque algún día estaremos contigo otra vez. Excelente, Álvaro. Me ha gustado mucho esta entrevista. Eh, me siento muy bien. Es muy interesante y sé que vamos a seguir en contacto. Ojalá Claro. más personas se sumen a este proyecto que mencionas. Por favor, ¿podría repetirnos cómo lo podemos encontrar por internet? Y también tus redes sociales, tus canales, de qué hablas. Todo el mundo que esté viendo este video, vayan directamente a seguir a Álvaro y a seguir su contenido y su gran proyecto. Bueno, yo creo que la mejor manera es que tú coloques en la descripción los enlaces de estos lugares, pero si me quieren escribir a mí, pueden escribir a AJ Par, Parr. Yo me llamo Álvaro José Parra, pero como yo empecé a escribir libros espirituales para el mercado norteamericano y para el mercado mundial en inglés y en español, yo en vez de Álvaro José puse AJ. ¿Por qué? Porque yo vivía en Estados Unidos y cuando yo decía, ¿cómo te llamas tú? Álvaro. Álvaro, Álvaro. No, entonces es un nombre que no existe en inglés. No es como David, que es David. David, David. Pero Álvaro no existe en inglés. Entonces yo me llamaba allá en Estados Unidos AJ. Me acostumbré a llamarme AJ. Y en vez de Parra, cuando me metí a autor, le quité la A final y es AJ Par. Entonces, AJ Par Books, como libros, BOOKS, @gmail.com. Me puedes escribir allí. Ahora, hay una manera más fácil de conseguirme. Entras a Facebook, pones AJ Par y ahí te voy a aparecer yo. Allí me puedes escribir fácilmente. También entras a YouTube, pones a J Par y ahí van a salir mis dos canales, uno en inglés, otro en español. Si pones en YouTube a J Par, periodista espiritual, sale en español. Si pones a J Par, spiritual journalist,
sale mi canal en inglés. Pero si pones nada más AJ te van a salir muchos de mis videos y buscas donde sale el canal y ahí me consigues. Es un nombre no tan común, entonces fácil conseguirme en Facebook, en YouTube y ya tienen mi correo. También creo que lo vas a incluir en la descripción, ¿verdad? Ujú. Entonces, todas aquellas personas que quieran conocer más información acerca de Álvaro, que quieran seguir su trabajo, que ya vienen bastantes años. Álvaro veo que es una persona bastante instruida, bastante leída, que ha investigado bastante, no solamente las experiencias cercanas a la muerte, sino que tiene un bagaje en cuanto a tradiciones religiosas, espiritualidad y ese tipo de temas. Creo que es un muy buen acercamiento a, digamos, a todo este conocimiento. Quiero agradecerte, Álvaro. Voy a dejar toda tu información en la descripción para que lo vean. Y, y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, quiero dejarles un mensaje, así como dice Álvaro, no hay que tenerle miedo a la muerte. Esta vida que es tan bella, a veces también tan sufriente para algunos seres, que es tan misteriosa, que si nos ponemos a reflexionar, tener este cuerpo humano, ver los colores, tener emociones, sensaciones, es algo muy misterioso, es algo fascinante y hay mucho por explorar. No tengan miedo, como decía Álvaro, sigan adelante, váyanse. En el momento que tengan que irse, mientras estén acá, estén presentes, pero el día que tengan que irse, váyanse. Y, y muy probablemente todo va a ser incluso mejor que esta vida. Yo soy David Pérez y les agradezco una vez más por estar en Más allá de la vida.